En el corazón de Madrid, donde los edificios antiguos conviven con avenidas modernas y el ruido de los autobuses se mezcla con el murmullo de la gente apresurada, Daniela Morales comenzaba su jornada antes de que saliera el sol. La ciudad aún estaba medio dormida cuando ella empujaba su carrito de metal por las calles del barrio de Lavapiés recogiendo botellas de plástico, cartón y latas que más tarde vendería en una pequeña recicladora familiar que su padre había fundado años atrás. El aire frío de la madrugada le cortaba ligeramente el rostro, pero ella estaba acostumbrada a ese clima y a las miradas indiferentes de quienes pasaban sin verla realmente. Daniela no consideraba su trabajo una desgracia. Para ella era un acto de dignidad y responsabilidad porque cada euro que ganaba ayudaba a pagar las terapias médicas de su madre Carmen, quien llevaba meses luchando contra una enfermedad que debilitaba lentamente su cuerpo. Desde que su padre había fallecido, Daniela se convirtió en el pilar del hogar. Había dejado sus estudios universitarios en ciencias ambientales para encargarse del negocio familiar y acompañar a su madre en cada consulta médica. Su sueño era terminar la carrera algún día y convertir la recicladora en una empresa ecológica reconocida en toda España. Aquella mañana parecía rutinaria hasta que una camioneta negra de alta gama se detuvo justo frente a ella en una calle cercana a la Gran Vía. El contraste era tan evidente que varios peatones se quedaron mirando la escena. Del vehículo descendió un joven alto, de traje impecable y expresión decidida. Sus zapatos brillaban como si no hubieran tocado jamás el polvo de la ciudad. Detrás de él salió un hombre mayor con semblante serio y postura firme que parecía más protector que asistente. El joven se acercó con cierta torpeza elegante, como si no estuviera acostumbrado a interactuar con personas fuera de su círculo social. Se presentó como Carlos Montesinos, heredero de una de las empresas industriales más influyentes del país. Daniela lo escuchó sin mostrar sorpresa, porque en su mundo los apellidos importantes no cambiaban la realidad diaria. Carlos respiró hondo antes de explicar que necesitaba ayuda urgente y que estaba dispuesto a pagar 5.000 euros si ella aceptaba fingir ser su novia durante una cena familiar esa misma noche. El silencio que siguió fue pesado y lleno de incomodidad. Daniela sintió que la sangre le hervía al pensar que aquel hombre creía que podía comprar su compañía solo porque la veía recogiendo basura. Lo miró con firmeza y respondió que no era una mujer que se vendiera, que su trabajo era honesto y que su dignidad no tenía precio. Carlos comprendió inmediatamente que había comenzado con el pie izquierdo. Su asistente, Joaquín, intervino con respeto aclarando que su jefe no había querido ofenderla y que la situación era más compleja de lo que parecía. Carlos explicó entonces que su madre insistía en presentarle constantemente mujeres de familias adineradas con la intención de asegurar alianzas empresariales. Cansado de esa presión, había decidido contratar a alguien que pudiera interpretar el papel de novia solo para ganar tiempo y evitar un compromiso arreglado. Aseguró que no esperaba nada indebido y que solo necesitaba su presencia durante una cena formal de pocas horas. Daniela escuchó con escepticismo, pero también con curiosidad porque detectó en su voz una mezcla de orgullo herido y desesperación sincera. Mientras hablaban, el teléfono de Daniela vibró mostrando el nombre de su madre. Carmen le recordó que esa semana debían pagar medicamentos costosos que el seguro no cubría completamente. Esa llamada cambió el rumbo de sus pensamientos. Daniela sabía que aceptar el trato podría aliviar temporalmente su carga económica. Sin embargo, también entendía que entrar en el mundo de los Montesinos significaba exponerse a juicios y humillaciones. Carlos, notando su duda, aumentó la oferta a 50.000 euros intentando corregir su error inicial. Daniela negó nuevamente con determinación afirmando que no se trataba de dinero sino de respeto. El asistente Joaquín, con voz serena, sugirió que pensaran el acuerdo como un favor mutuo. Carlos necesitaba un acompañante para enfrentar a su familia y Daniela necesitaba apoyo para la salud de su madre. No era una transacción inmoral sino una colaboración temporal.
Después de un largo momento de reflexión, Daniela aceptó bajo condiciones claras. Exigió respeto absoluto y dejó en claro que aquello no implicaba ningún tipo de relación personal más allá de esa noche. Carlos aceptó de inmediato y prometió cumplir cada palabra. Joaquín abrió la parte trasera del vehículo mostrando varios vestidos elegantes que habían sido comprados para la hermana de Carlos. Daniela dudó antes de elegir uno azul oscuro que resaltaba discretamente su figura. Cambiarse dentro del vehículo fue una experiencia extraña. Mientras observaba su reflejo en el espejo, Daniela sintió que estaba cruzando una frontera invisible entre dos mundos opuestos. Cuando salió vestida con el traje elegante y el cabello cuidadosamente arreglado, incluso Carlos quedó momentáneamente sin palabras. No era solo su belleza natural lo que destacaba, sino la dignidad que emanaba de su postura firme. Durante el trayecto hacia el exclusivo restaurante en el barrio de Salamanca, Carlos decidió hablar con honestidad. Confesó que años atrás había ocultado su riqueza para encontrar a alguien que lo quisiera por quien era realmente y no por su fortuna. Esa decisión lo llevó a una relación con una mujer que lo abandonó al descubrir que no era el hombre humilde que aparentaba. Daniela escuchó atentamente porque entendía perfectamente lo que significaba ser juzgado por la apariencia. La llegada al restaurante fue imponente. El salón privado estaba decorado con lámparas de cristal y mesas adornadas con flores blancas. Lorenza Montesinos, madre de Carlos, observó a Daniela con una sonrisa elegante pero fría. Las preguntas comenzaron de inmediato y cada respuesta parecía evaluada con lupa. Daniela habló de la recicladora familiar con orgullo, explicando su compromiso con el medio ambiente y su deseo de mejorar la ciudad desde su trabajo. Algunos familiares quedaron impresionados por su seguridad y educación. La hermana menor de Carlos mostró simpatía inmediata hacia ella. Sin embargo, Lorenza mantenía una actitud distante, convencida de que aquella joven no pertenecía a su mundo. Carlos defendió discretamente a Daniela cada vez que percibía un comentario condescendiente. En medio de la cena, Daniela recibió una llamada urgente informando que su madre debía asistir a una consulta médica inmediata debido a una complicación inesperada. Daniela intentó marcharse rápidamente, pero Carlos intervino asegurando que podía organizar atención en un hospital privado de prestigio. Aunque Daniela se resistió inicialmente, aceptó al comprender que la salud de su madre era prioridad absoluta. Esa noche terminó con emociones mezcladas. Daniela regresó a su humilde apartamento sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. Carlos permaneció en el vehículo observando cómo ella desaparecía tras la puerta del edificio antiguo. Por primera vez en mucho tiempo no sentía vacío sino esperanza. Lo que comenzó como un acuerdo calculado se estaba transformando lentamente en algo que ninguno de los dos había planeado. Ambos ignoraban que esa decisión marcaría el inicio de un conflicto mayor con Lorenza, quien no permitiría fácilmente que una joven recicladora formara parte de su familia. El choque entre prejuicio y amor apenas comenzaba, y el destino ya había tejido un lazo invisible entre dos almas provenientes de mundos distintos pero unidas por la necesidad de ser comprendidas. La mañana siguiente amaneció tranquila en Madrid, pero dentro del corazón de Daniela nada estaba en calma. Después de aquella inesperada noche junto a Carlos Montesinos, su rutina parecía la misma de siempre y sin embargo todo se sentía distinto. Mientras organizaba las botellas recicladas en el pequeño almacén familiar, recordaba cada conversación, cada mirada y cada gesto amable que él había tenido con su madre sin esperar reconocimiento alguno. Intentaba convencerse de que todo había sido únicamente un acuerdo temporal, pero una parte de ella comenzaba a preguntarse por qué aquel hombre millonario había mostrado una sensibilidad tan poco común en alguien criado entre privilegios. Carlos tampoco había logrado concentrarse en su trabajo esa mañana. Desde la ventana de su oficina en el último piso del edificio corporativo Montesinos observaba la ciudad extendiéndose bajo sus pies mientras repasaba mentalmente la sonrisa nerviosa de Daniela durante la cena.
Por primera vez en años no pensaba en contratos ni inversiones sino en una mujer que había rechazado dinero antes que perder su dignidad. Aquello despertaba en él una admiración profunda que no podía ignorar. Mientras tanto, Lorenza Montesinos revisaba informes en su despacho privado con una expresión fría y calculadora. La imagen de Daniela sentada en su mesa familiar no dejaba de incomodarla. Para ella, la reputación era un patrimonio tan importante como las empresas que habían construido durante generaciones. Ordenó discretamente a uno de sus contactos investigar el pasado de la joven porque estaba convencida de que ninguna mujer sin recursos se acercaría a su hijo sin algún interés oculto. Esa misma tarde, Carlos decidió visitar a Daniela sin previo aviso. La encontró en un parque cercano ayudando a unos niños a separar residuos reciclables como parte de un pequeño programa comunitario que organizaba los fines de semana. La escena lo sorprendió profundamente porque demostraba que su compromiso con el medio ambiente no era un discurso para impresionar sino una convicción real. Daniela se mostró nerviosa al verlo llegar vestido de manera sencilla, muy diferente al empresario elegante de la noche anterior. Caminaron juntos entre los árboles mientras conversaban sobre sus vidas. Daniela confesó que había tenido que abandonar sus estudios universitarios para cuidar a su madre y mantener la recicladora funcionando. Carlos escuchó con respeto comprendiendo que ella había asumido responsabilidades que muchas personas jamás experimentarían. Él también decidió abrirse y habló sobre la soledad que había sentido creciendo en una familia donde el éxito siempre era más importante que la felicidad personal. Sin darse cuenta, comenzaron a reír con naturalidad como si se conocieran desde hacía años. Aquella conexión espontánea empezó a borrar lentamente la barrera social que los separaba. Sin embargo, la tranquilidad terminó abruptamente cuando una voz conocida interrumpió el momento. Cecilia, la exnovia de Carlos, apareció acompañada de su nuevo prometido observándolos con una sonrisa cargada de burla. Cecilia no perdió oportunidad para humillar a Daniela insinuando que Carlos siempre terminaba rodeado de mujeres inferiores cuando intentaba aparentar humildad. Sus palabras estaban llenas de desprecio y arrogancia. Daniela intentó marcharse para evitar el conflicto, pero Carlos defendió su presencia con firmeza dejando claro que ya no permitiría faltas de respeto hacia alguien importante para él. Esa reacción sorprendió incluso a Cecilia, quien jamás lo había visto actuar con tanta determinación. El prometido de Cecilia intentó intimidar a Carlos utilizando su influencia empresarial, sin saber que estaba frente al verdadero heredero del grupo Montesinos. Cuando un asistente reconoció públicamente a Carlos como dueño de la compañía, la expresión de Cecilia cambió por completo. La humillación que intentaba provocar regresó hacia ella misma. Daniela observó la escena confundida. Al descubrir la verdadera magnitud del poder económico de Carlos. Después del incidente, Daniela cuestionó por qué él frecuentaba lugares sencillos y pertenecía a un mundo tan diferente. Carlos explicó que buscaba espacios donde pudiera sentirse una persona normal y no un apellido rodeado de expectativas. Esa confesión fortaleció la confianza entre ambos, aunque también sembró dudas en Daniela sobre si realmente encajaría en su vida. Mientras tanto, Lorenza recibió el informe de investigación confirmando que Daniela provenía de un barrio humilde y trabajaba recolectando materiales reciclables. Interpretó esa información como una amenaza directa al prestigio familiar. Sin consultar a su hijo, decidió enfrentar personalmente a la joven convencida de que podía resolver el problema ofreciendo dinero para que desapareciera de sus vidas. Aquella noche Lorenza llegó al pequeño edificio donde vivía Daniela acompañada por Joaquín. El contraste entre el lujo del automóvil y la modestia del lugar resultaba evidente. Daniela abrió la puerta sorprendida y escuchó con incredulidad cómo la madre de Carlos le ofrecía una gran suma de dinero a cambio de alejarse definitivamente de él. Lorenza aseguró que solo estaba protegiendo el futuro de su hijo y evitando un error emocional. Daniela sintió una mezcla de tristeza y enojo.
Respondió con calma que jamás había buscado aprovecharse de Carlos y que su relación había comenzado como un acuerdo temporal. Rechazó el dinero afirmando que el amor y el respeto no podían comprarse. Joaquín observó la escena en silencio admirando la fortaleza de la joven mientras comprendía que Lorenza estaba cometiendo un grave error. Cuando Carlos descubrió lo ocurrido gracias a Joaquín, acudió inmediatamente al apartamento de Daniela. La encontró herida emocionalmente y convencida de que nunca sería aceptada por su familia. Carlos declaró con sinceridad que estaba dispuesto a renunciar a su herencia si era necesario porque por primera vez sentía algo auténtico. Sus palabras no fueron impulsivas sino llenas de convicción. Ese momento marcó un cambio definitivo entre ambos. Daniela comprendió que Carlos no la veía como un favor temporal sino como alguien verdaderamente importante en su vida. Aún así, el miedo al rechazo social permanecía presente. Ambos sabían que el conflicto con Lorenza apenas comenzaba y que las diferencias entre sus mundos pondrían a prueba cada sentimiento que estaban haciendo. Esa noche, mientras Madrid brillaba bajo las luces urbanas, dos decisiones silenciosas comenzaron a tomar forma. Carlos eligió luchar por su propia felicidad sin importar las consecuencias familiares. Daniela decidió permitirse sentir algo que había evitado durante años por miedo a sufrir. Sin saberlo, estaban entrando en una historia donde el amor tendría que enfrentarse al orgullo, al poder y a prejuicios profundamente arraigados. Los días posteriores al enfrentamiento entre Daniela y Lorenza Montesinos estuvieron marcados por un silencio incómodo que parecía anticipar una tormenta inevitable. Madrid continuaba con su ritmo habitual entre turistas, tráfico y luces nocturnas, pero dentro del mundo empresarial de los Montesinos comenzaban a circular rumores que amenazaban con destruir la tranquilidad recién encontrada por Carlos. La noticia de que el heredero de una de las familias industriales más influyentes del país mantenía una relación con una recicladora de origen humilde empezó a filtrarse lentamente entre ejecutivos, socios y medios financieros que siempre buscaban cualquier señal de debilidad dentro de las grandes corporaciones. Carlos intentaba ignorar las críticas concentrándose en modernizar varios proyectos ecológicos dentro de la empresa familiar. Inspirado por Daniela, propuso invertir en programas de reciclaje urbano y energías sostenibles, convencido de que el futuro empresarial debía construirse con responsabilidad social. Sin embargo, algunos miembros del consejo directivo interpretaron esas decisiones como una influencia peligrosa proveniente de alguien sin experiencia corporativa. Para ellos, Daniela representaba un riesgo para la estabilidad económica y la imagen pública del grupo. Mientras tanto, Daniela continuaba con su vida sencilla intentando mantener distancia para evitar causar más conflictos. Aunque Carlos insistía en verla con frecuencia, ella comenzaba a sentir el peso de pertenecer a un mundo que constantemente le recordaba su origen humilde. En el barrio donde vivía, los vecinos comentaban sorprendidos la presencia frecuente de vehículos de lujo frente a su edificio. Daniela temía que su relación terminara convirtiéndose en una carga tanto para Carlos como para su propia familia. Una tarde, mientras organizaba documentos médicos de su madre, recibió una llamada inesperada informándole que varios periodistas habían estado preguntando por ella en la recicladora. Al parecer, alguien había filtrado información personal intentando presentarla como una oportunista que buscaba ascender socialmente mediante una relación sentimental. Daniela sintió un nudo en el estómago al comprender que el conflicto había dejado de ser privado. Carlos descubrió rápidamente que detrás de aquella campaña de desprestigio se encontraba el prometido de Cecilia, quien buscaba debilitar la reputación de los Montesinos para obtener ventajas comerciales. La situación escaló cuando algunos titulares insinuaron que Carlos estaba desviando fondos empresariales para beneficiar negocios relacionados con Daniela. Aunque las acusaciones eran falsas, el impacto mediático generó tensión dentro del consejo administrativo. Lorenza observaba todo con preocupación creciente. Aunque no aprobaba la relación, jamás imaginó que el nombre de su familia sería utilizado públicamente de esa manera.
convocó una reunión urgente donde varios accionistas exigieron a Carlos aclarar su situación personal para proteger la imagen corporativa. Durante aquella reunión, Carlos defendió con firmeza su derecho a vivir libremente sin que su vida sentimental fuera utilizada como herramienta de presión empresarial. Esa misma noche, Daniela decidió alejarse temporalmente convencida de que su presencia estaba causando demasiado daño. Citó a Carlos en el parque donde se habían conocido y con lágrimas contenidas le explicó que no quería convertirse en el motivo por el cual perdiera su empresa o su familia. Carlos intentó convencerla de permanecer a su lado asegurando que el problema no era ella sino las personas incapaces de aceptar diferencias sociales. La conversación estuvo llena de emociones contradictorias. Daniela confesó que comenzaba a enamorarse profundamente, pero precisamente por eso temía destruir todo aquello que él había construido durante años. Carlos sintió por primera vez el verdadero miedo de perderla y comprendió que el amor implicaba luchar incluso cuando la persona amada creía estar haciendo lo correcto al marcharse. Mientras ambos enfrentaban esa crisis emocional, la salud de Carmen sufrió una recaída inesperada obligándola a ingresar nuevamente en el hospital. Carlos acudió inmediatamente demostrando apoyo incondicional. Durante largas horas en la sala de espera, Daniela observó cómo él hablaba con médicos y organizaba tratamientos sin mostrar superioridad ni impaciencia. Ese gesto reforzó la certeza de que detrás del empresario existía un hombre genuinamente bondadoso. Sin embargo, el conflicto alcanzó su punto crítico cuando el Consejo de Administración anunció la posibilidad de suspender temporalmente a Carlos como director ejecutivo hasta que la crisis mediática se resolviera. Aquella decisión representaba una amenaza directa a su futuro profesional. Lorenza, enfrentada finalmente a las consecuencias reales, comenzó a cuestionarse si su oposición inicial había contribuido indirectamente al caos actual. Joaquín, quien había observado la evolución de la relación desde el principio, decidió hablar honestamente con Lorenza. Le explicó que su hijo jamás había mostrado tanta determinación y felicidad como desde que Daniela apareció en su vida. Le recordó que intentar controlar la vida emocional de Carlos solo había provocado distancia y sufrimiento. Sus palabras sembraron una duda profunda en el corazón de la madre. Esa noche Lorenza visitó discretamente el hospital donde Daniela cuidaba a su madre. Observó desde lejos cómo la joven permanecía despierta sosteniendo la mano de Carmen con ternura infinita. Por primera vez vio más allá de la condición social y reconoció la fortaleza humana que había ignorado. Sin acercarse, comprendió que aquella mujer no representaba una amenaza sino una oportunidad para que su hijo encontrara verdadera felicidad. Mientras tanto, Carlos tomó una decisión arriesgada anunciando públicamente un proyecto ambiental financiado con recursos personales y no corporativos, demostrando que las acusaciones eran infundadas. El anuncio sorprendió a medios y accionistas porque mostraba liderazgo independiente y compromiso social auténtico. La opinión pública comenzó lentamente a cambiar a su favor. Daniela, al ver el sacrificio que Carlos estaba dispuesto a hacer, entendió que huir no solucionaría nada. Comprendió que amar también significaba permanecer incluso cuando el camino se volvía difícil. Aquella noche regresó al hospital decidida a enfrentar juntos cualquier consecuencia futura. Sin saberlo, ambos estaban entrando en la etapa más decisiva de su historia. El amor que comenzó como un acuerdo temporal ahora debía sobrevivir a presiones económicas, orgullo familiar y ataques externos. Madrid seguía brillando bajo sus luces eternas mientras dos mundos aparentemente incompatibles luchaban por encontrar un lugar común donde el amor pudiera existir sin condiciones. Madrid parecía más fría que nunca durante aquellas semanas en las que la vida de Carlos y Daniela quedó suspendida entre decisiones imposibles. Aunque el escándalo empresarial comenzaba a disminuir gracias a las acciones públicas de Carlos, las consecuencias dentro del grupo Montesinos seguían siendo profundas. Los accionistas más conservadores consideraban que su liderazgo emocional estaba afectando la estabilidad financiera de la compañía y presionaban constantemente a Lorenza para que tomara medidas definitivas que,
protegieran el legado familiar construido durante décadas. Carlos continuaba asistiendo diariamente al hospital donde Carmen se recuperaba lentamente después de la recaída. Para Daniela, su presencia constante representaba un apoyo que jamás había experimentado fuera del entorno familiar. Él no llegaba como empresario ni como salvador, sino como alguien dispuesto a compartir silencios, preocupaciones y esperanzas. Durante esas largas noches en la sala de espera, ambos comenzaron a hablar del futuro con una sinceridad que ya no incluía acuerdos falsos ni límites temporales. Lo que había nacido como una actuación se había convertido en una relación real que ninguno deseaba perder. Sin embargo, la presión externa aumentó cuando el consejo directivo convocó una votación extraordinaria para decidir si Carlos debía renunciar temporalmente a la presidencia ejecutiva hasta recuperar la confianza total del mercado. Aquella noticia cayó como un golpe inesperado. Carlos sabía que aceptar significaba perder el control del proyecto ecológico que había iniciado inspirado por Daniela. Rechazarlo, en cambio, podía provocar una división irreversible dentro de su propia familia. Lorenza observaba el deterioro emocional de su hijo con creciente inquietud. Por primera vez comenzó a reconocer que el verdadero conflicto no era Daniela sino el miedo que ella misma había alimentado durante años. Recordó la infancia de Carlos. Sus intentos constantes por obtener aprobación y cómo el éxito empresarial siempre había sido utilizado como sustituto del afecto. Comprendió lentamente que proteger no siempre significaba controlar. Mientras tanto, Cecilia reapareció aprovechando la inestabilidad mediática. Junto a su prometido impulsó rumores falsos afirmando que Daniela estaba utilizando la enfermedad de su madre para manipular emocionalmente a Carlos. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios crueles que cuestionaban la honestidad de la joven. Daniela intentó mantenerse fuerte, pero cada noticia dañaba su tranquilidad y despertaba inseguridades profundas sobre su lugar en la vida de Carlos. Una noche particularmente difícil, Daniela tomó una decisión dolorosa. Citó a Carlos en el mismo parque donde todo había comenzado y le explicó que no podía permitir que sacrificara su futuro por ella. Le confesó que el amor que sentía era precisamente la razón por la cual debía alejarse. Creía que su presencia continuaría generando conflictos interminables entre su familia, la empresa y la opinión pública. Sus palabras fueron firmes aunque sus ojos reflejaban un sufrimiento imposible de ocultar. Carlos reaccionó con desesperación negándose a aceptar aquella separación. Declaró que había pasado demasiados años viviendo según expectativas ajenas y que por primera vez deseaba elegir su propio camino. Daniela, sin embargo, insistió en que amar también implicaba saber retirarse cuando la otra persona podía perderlo todo. Aquella despedida quedó suspendida bajo las luces amarillas del parque mientras ambos comprendían que estaban enfrentando la decisión más difícil de sus vidas. Los días siguientes fueron silenciosos y dolorosos. Carlos se concentró exclusivamente en resolver la crisis empresarial mientras evitaba cualquier contacto personal. Daniela regresó completamente a su rutina en la recicladora intentando convencerse de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, la ausencia mutua dejó un vacío evidente en ambos mundos. Joaquín, incapaz de permanecer indiferente, decidió intervenir nuevamente hablando con Lorenza con una honestidad absoluta. Le explicó que su hijo estaba perdiendo algo más valioso que cualquier empresa y que ninguna fortuna podría compensar la soledad que regresaría a su vida. Lorenza finalmente aceptó visitar a Daniela sin intención de negociar ni imponer condiciones. El encuentro ocurrió en la recicladora familiar. Lorenza llegó sin escoltas ni formalidades observando por primera vez el esfuerzo diario que sostenía aquel pequeño negocio. Vio a Daniela trabajando entre materiales reciclables con la misma dignidad que había mostrado desde el primer día. Con voz sincera, admitió que había cometido errores guiada por prejuicios y miedo. Reconoció que Daniela no buscaba riqueza sino estabilidad y amor verdadero.
Daniela escuchó sorprendida mientras Lorenza confesaba que su hijo jamás había sido tan feliz como durante los meses compartidos con ella. Por primera vez, la madre pidió perdón sin orgullo. Aquel gesto rompió la barrera que durante tanto tiempo había separado sus mundos. Lorenza comprendió que aceptar a Daniela no significaba perder estatus sino ganar una familia más humana. Mientras esa reconciliación ocurría, el Consejo Empresarial realizaba la votación definitiva. Carlos presentó su renuncia voluntaria dispuesto a comenzar desde cero si era necesario. Su discurso sorprendió a todos al declarar que ninguna posición tenía valor si implicaba renunciar a la persona que amaba. La sinceridad de sus palabras provocó un cambio inesperado entre varios accionistas que comenzaron a cuestionar las acusaciones previas. Horas después, Lorenza llegó a la sede corporativa acompañada por Daniela. Frente al consejo, expresó públicamente su apoyo a la relación y defendió la integridad de la joven, desmontando los rumores que habían alimentado la crisis. Aquella intervención transformó completamente la percepción interna y externa de la situación. La votación fue revertida y Carlos mantuvo su posición con mayor respaldo que antes. Cuando Carlos vio a Daniela entrar en la sala, comprendió inmediatamente lo ocurrido. La emoción superó cualquier protocolo empresarial. Daniela se acercó explicando que había intentado alejarse para protegerlo, pero que entendió que el amor verdadero no debía esconderse ni sacrificarse por miedo al juicio social. Carlos respondió abrazándola frente a todos sin preocuparse por cámaras ni opiniones externas. Aquella escena marcó el final del conflicto principal. Lorenza observó emocionada reconociendo que su hijo finalmente había encontrado equilibrio entre éxito y felicidad personal. El proyecto ecológico continuó desarrollándose con apoyo corporativo y Daniela comenzó a participar activamente aportando ideas basadas en su experiencia real. Madrid volvió a brillar esa noche como testigo silencioso de una batalla emocional ganada no por el dinero ni el poder sino por la capacidad de cambiar, perdonar y elegir amar sin condiciones. Sin embargo, aún quedaba un último paso que definiría definitivamente el destino de todos. La primavera llegó a Madrid con una suavidad distinta aquel año, como si la ciudad misma celebrara el final de una batalla silenciosa que había transformado no solo la vida de Carlos y Daniela sino también el corazón de la familia Montesinos. Los árboles del Parque del Retiro comenzaron a vestirse de verde intenso y las terrazas de los cafés se llenaron nuevamente de conversaciones animadas bajo el sol tibio. Sin embargo, para Carlos, la estación no simbolizaba únicamente un cambio climático sino el inicio de una nueva etapa construida desde la verdad y no desde las apariencias. Después de que el Consejo Empresarial ratificara su liderazgo y respaldara oficialmente el proyecto ecológico, la imagen pública del Grupo Montesinos experimentó una transformación inesperada. Los medios que antes cuestionaban su relación comenzaron a destacar la visión sostenible impulsada por el joven empresario y la influencia positiva de Daniela como asesora comunitaria. La recicladora familiar dejó de ser vista como un símbolo de pobreza y pasó a convertirse en ejemplo de emprendimiento social con impacto ambiental real. Aquello demostró que la dignidad no depende del tamaño de una empresa sino de la intención con la que se trabaja. Mientras tanto, Carmen continuaba recuperándose con avances notables. La estabilidad médica permitió que volviera a caminar distancias cortas sin ayuda, y su sonrisa regresó con una fuerza que iluminaba cualquier habitación. Daniela observaba a su madre con lágrimas de gratitud cada vez que recordaba las noches de incertidumbre en el hospital. Carlos jamás permitió que faltara tratamiento ni atención especializada, pero siempre dejó claro que su ayuda no era caridad sino familia. Una tarde luminosa, Carlos invitó a Daniela a caminar nuevamente por el parque donde se habían conocido. El mismo lugar que fue escenario de un acuerdo fingido y más tarde de una despedida dolorosa ahora parecía diferente. La serenidad del entorno contrastaba con la intensidad de los recuerdos que ambos compartían. Mientras caminaban entre los senderos rodeados de flores, Carlos se detuvo frente a un pequeño lago donde el reflejo del cielo parecía infinito.
con voz firme pero cargada de emoción, confesó que durante toda su vida había intentado cumplir expectativas ajenas creyendo que el éxito consistía en no defraudar a nadie. Sin embargo, comprendió que el verdadero éxito era elegir a la persona que le devolvía la capacidad de sentir sin miedo. Se arrodilló suavemente sosteniendo un anillo sencillo pero elegante que no representaba poder ni ostentación sino compromiso auténtico. Daniela llevó las manos a su rostro sin poder contener el llanto mientras escuchaba la pregunta que cambiaría su historia para siempre. Aceptó sin dudar porque entendió que el amor que habían construido no dependía de la aprobación externa sino de la voluntad de permanecer juntos incluso en medio del conflicto. Los aplausos espontáneos de algunas personas que presenciaron la escena llenaron el ambiente de alegría sincera. No había cámaras organizadas ni discursos preparados. Solo dos personas que habían aprendido a mirarse más allá de las diferencias sociales. La noticia del compromiso fue recibida con emociones diversas dentro de la familia Montesinos, pero esta vez Lorenza fue la primera en abrazar a Daniela con afecto genuino. La transformación en su carácter no fue inmediata ni perfecta, pero era honesta. Reconoció públicamente que el amor de su hijo le enseñó una lección que ningún éxito empresarial había logrado transmitirle. Comprendió que el apellido no pierde valor cuando se comparte con alguien humilde sino cuando se utiliza para excluir. Los preparativos de la boda unieron mundos que antes parecían irreconciliables. La ceremonia fue organizada en una antigua finca a las afueras de Madrid donde la naturaleza se integraba con la arquitectura tradicional española. Daniela insistió en incluir elementos sencillos que representaran su historia, como detalles ecológicos en la decoración y flores cultivadas por cooperativas locales. Carlos apoyó cada decisión orgulloso de la coherencia entre sus valores personales y profesionales. El día de la boda amaneció despejado con un cielo azul profundo que parecía bendecir la unión. Daniela caminó hacia el altar acompañada por su madre, quien sostenía su brazo con firmeza renovada. No había lujos excesivos ni ostentación innecesaria, pero cada detalle transmitía elegancia natural y armonía. Carlos la esperaba con la misma mirada emocionada que tuvo la primera vez que la vio vestida de azul dentro de aquella camioneta. Durante los votos, ambos recordaron públicamente el extraño comienzo de su relación. Confesaron que lo que inició como un trato temporal terminó revelando verdades profundas sobre dignidad, respeto y valentía emocional. Los invitados escucharon en silencio mientras comprendían que aquella unión simbolizaba algo más grande que una boda tradicional. Representaba la ruptura definitiva de prejuicios heredados durante generaciones. Joaquín observaba desde un lugar discreto con orgullo silencioso. Sabía que había sido testigo de una transformación auténtica en todos los involucrados. Lorenza, sentada en primera fila, dejó escapar lágrimas que no eran de tristeza sino de alivio. Su hijo no había perdido nada. Al contrario, había ganado equilibrio, propósito y una compañera capaz de sostenerlo sin interés oculto. Después de la ceremonia, la celebración continuó entre música española en vivo y risas compartidas. Empresarios conversaban con vecinos del barrio de Daniela descubriendo afinidades inesperadas. Las diferencias sociales se diluían en un ambiente donde lo único importante era la felicidad visible de los recién casados. Carmen brindó emocionada agradeciendo no solo la recuperación de su salud sino la oportunidad de ver a su hija amada sin condiciones. Meses después, el proyecto ecológico impulsado por Carlos y asesorado por Daniela se expandió a varias ciudades españolas generando empleo y promoviendo educación ambiental en comunidades vulnerables. La recicladora familiar creció hasta convertirse en una empresa socialmente reconocida sin perder su esencia humilde. Daniela finalmente retomó sus estudios universitarios apoyada por una fundación creada en conjunto por ambos. La historia que comenzó con un ofrecimiento mal planteado y una ofensa involuntaria terminó demostrando que el valor humano no puede medirse en cifras ni títulos. Carlos aprendió que el amor no se negocia ni se impone.
Daniela comprobó que la dignidad defendida con firmeza puede transformar incluso los corazones más orgullosos. Lorenza entendió que proteger a un hijo también implica confiar en su capacidad de elegir. Porque el amor verdadero no elimina las diferencias sociales sino que las integra con respeto. No exige perfección ni origen compartido. Solo pide honestidad y valentía para permanecer cuando sería más fácil huir. Y cuando dos personas deciden enfrentarlo todo juntas, el mundo que parecía dividido comienza a unirse poco a poco. Madrid continuó su ritmo eterno sin detenerse, pero para quienes presenciaron aquella historia quedó claro que el prejuicio puede heredarse, pero el amor se elige. Y cuando se elige con el corazón limpio, ningún poder económico ni tradición familiar puede derrotarlo.